Hola, profe. Sí, se escucha. ¿Cómo le va? Sí, Bueno, sí, ¿qué se tal? escucha ¿Cómo les bien. va? Buenas tardes. He recibido el mail con la mayoría de los prácticos uno, pero están faltando algunos del práctico 2 todavía, ¿sí? Algunos no, varios en realidad. Me imagino que todavía tienen que estar resolviéndolos. La idea de la clase, como les dije en la clase pasada, la idea de esta clase es hacer un repaso, particularmente de los últimos temas, que debe ser los más complicados, por así decirlo, eh, para que lleguen un poco mejor preparados para el examen del lunes que viene. ¿Mm? Los últimos temas que habíamos visto en Pseudocódigo es funciones, ¿m? Es decir, subprogramas. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes si han tenido algún problema o que manifiesten cuál es el problema que tienen, así nos centramos puntualmente en ese tema. ¿M? Así que los escucho. ¿Alguien ha tenido algún problema en particular que quiere que veamos? Sí, profe, por ahí un poco como que marea el tema de ya cuando son varias funciones, hacer el llamado y encima por lo menos en el ejercicio 5 que pide que en una función se llame a la otra función para que obtenga el resultado de esa y a través de esa pueda operar lo próximo a hacer en esa misma función y bueno, Uh -huh. la verdad que es complicado. Bueno, ya lo vamos a resolver juntos ese ejercicio. ¿Alguien tiene algún otro problema un poco más simple, por así decirlo, que haga referencia a conceptos? Por ejemplo, ¿qué es un parámetro? La diferencia entre un paso de parámetro por valor y otro por referencia. Cosas como esa, por ejemplo. ¿Alguien no ha entendido esa particularidad? No, profe, yo le iba a consultar sobre el tema de funciones, Uh -huh. pero si lo va a explicar en general, me parece que ya está más Sí, 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 la que idea es sabido. esa. Voy a explicar la generalización, pero bueno, por ahí, si alguno tiene algún problema en particular y quiere que veamos ese problema, bueno, lo vemos. El tema mío particular es funciones, que Uh -huh. me cuesta bastante, creo. Bien. Bueno, a ver, yo les voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo algo similar o una variante a lo que vimos la clase pasada cuando explicábamos, digamos, lo que eran funciones. ¿No? He vuelto a armar un ejemplo bastante simple, donde estoy definiendo y estoy llamando a una función en particular. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, ¿podría agrandar las letras, por favor? bien, ahí, Excelente. ok. Bueno, en este programa principal, ¿sí? Yo estoy definiendo dos variables, una que se llama número uno y otra que se llama número 2. A las dos variables le voy a ingresar valores por teclado. ¿Ah? Ingreso el valor para la variable número uno y otro para la variable número 2. Y a esas dos variables, el contenido de esas dos variables los voy a pasar como parámetro a una función. Esa función yo la estoy llamando con el nombre suma. ¿Sí? Es decir, dentro de este programa hay una función que se llama suma, a la cual la estoy llamando y le estoy pasando dos parámetros. ¿Sí? Es decir, el contenido de la variable número uno y el contenido de la variable número 2. Ahora veamos cuál es el cuerpo, cuál es el detalle, cuál es la lógica de esa función suma. Bueno, esa función suma está más abajo, después de donde termina el algoritmo. Ahí está la función suma y obviamente recibe dos parámetros, que acá yo los estoy definiendo como parámetro uno y parámetro 2. ¿Sí? En parámetro uno, ¿qué valor va a venir? Y acá viene la primera pregunta. Número uno. El primero. El contenido, ¿sí? Que tenga la variable número uno del programa principal. ¿Sí? Y en parámetro 2 va a venir el valor, es decir, el contenido de la variable número 2 del programa principal. Profesor, una consulta. Sí, Si en vez de parámetro le pongo número uno, no hay ningún problema, pero yo lo estoy llamando de esta forma para que ustedes sepan, ¿sí? La diferenciación. ¿Y por qué no lo llamo de la misma forma? Porque imagínense que un par de líneas más abajo yo vuelvo a llamar a la función suma, pero con otros parámetros ahora. ¿Sí? Ahora puedo llamar a la función suma con valores fijos, como por ejemplo el número 10 y el número 25. ¿Sí? Donde ahí
ahora ya no tiene mucho sentido que este parámetro 1 se llame número 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, en esta llamada a la función, en la llamada de la línea 10 a la función, parámetro 1 va a tomar el valor que contenga la variable número 1. Y parámetro 2 va a tener el contenido que tenga la variable número 2. Pero en la llamada a la función de la línea 13, ¿sí? Ahora las cosas cambian. Y parámetro 1 va a tomar el valor 10 y parámetro 2 va a tomar el valor 25. ¿Sí? Es por eso que generalmente no se llaman iguales los parámetros formales que los parámetros reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo a la misma función la puedo llamar con distintos parámetros durante la ejecución del programa en varios lugares, digamos, con distintos parámetros. ¿Mm? Es por eso que los nombres, digamos, tienden a ser independientes de las llamadas. ¿Ah? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a este tema? Hasta acá, puntual. Bien, queda claro que yo no puedo tener una llamada a una función con 3 parámetros, siendo que la función ha sido declarada o ha sido definida que recibe 2 parámetros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso tienen que tenerlo claro. Tampoco puedo declarar a la función con más parámetros, ¿sí? Y llamarla solamente con 2 parámetros, porque eso también es un error, ¿sí? Es decir, el programa me va a decir, no, acá estamos cometiendo un error porque la función está definida que recibe 3 parámetros cuando yo la estoy llamando con 2 parámetros nada más, ¿de acuerdo? Ese también es otro error. ¿Mm? Bien, ahora veamos el detalle de esta función, el cuerpo de esta función. ¿Qué hacemos acá adentro? Bueno, acá adentro yo estoy definiendo una variable que se llama sumatoria, la estoy definiendo como entero, y hago un cálculo. En este caso es la suma del contenido de los 2 parámetros que está recibiendo, y se lo asigno a la variable sumatoria. ¿Ah? ¿Y después qué hago? Bueno, muestro un cartel por pantalla que justamente muestra la suma de esos dos, de esa variable que vendría siendo la suma de los 2 parámetros. ¿Mm? Ni más ni menos. Si esto nosotros lo ejecutamos, obviamente me va a pedir un número y ese se va a cargar ¿dónde? En la variable número 1, ¿sí? Ahora me va a pedir otro valor y se va a guardar en la variable número 2 y ahí se va a hacer el llamado a la función de la línea 10 del programa principal. ¿Mm? Y bueno, ahí se llamó a la función con los 2 primeros parámetros y obviamente me muestra, como consecuencia de el escribir que está en la línea 21, me muestra este cartel que está acá. ¿Sí? Pero después que terminó la función, retorna al programa principal y en la línea 13 hay otra llamada. Y ahora la estoy llamando con los valores 10 y 25. Bueno, lógicamente la lógica de la función, la funcionalidad es exactamente igual, nada más que con otros parámetros ahora. Y bueno, lógicamente me muestra la sumatoria que es 35 en ese caso. ¿Me entiende? Profe, ¿Sí? en la última que dice que, bueno, que dada la sumatoria de 35, Ujú. pero no dice nada de escribir ámetros, parámetros, si bien a suma le dimos 2 valores, pero que usa la misma escribir, usa el mismo escribir que está en la función. Claro, porque se llama la función 2 veces. Es como si yo te Pero, pidiera, si yo te doy una calculadora y te digo, bueno, a ver, haceme la sumatoria de estos 2 números, ¿sí? sí, Pero acto profe, seguido también haceme la suma de estos otros 2. claro, pero número en la línea 10, número 1 y número 2, Sí, ¿sí? Los toma número 1 como si fuese, no sé, el nombre de ese número, ¿sí? Porque arriba lo escribo. Número 1, lo escribo, lo lee como número 1. Ahora, en la línea 13 yo pongo 10 y 25. Ese 10 y 25 no me lo toma como valor de los parámetros, me lo toma como valor, como un carácter numérico, no alfanumérico. sí, sí, ¿Me explico? lo toma como un carácter numérico. A ver, hasta acá lo entendemos, ¿no es cierto? Es decir, acá yo estoy llamando a una función, ¿sí? En la línea 10 estoy llamando a Sí, una función hasta ahí perfecto. y le estoy pasando 2 parámetros, ¿sí? En el ejemplo este que yo ejecuté, ¿sí?
En el ejemplo es el valor 100 en número 1 y el valor 200 en número 2. ¿De acuerdo? Bien. Cuando llamo a esa función, yo lo que le estoy pasando son los valores 100 y el valor 200. ¿Mm? Y ahora empieza a trabajar la función. Y la función tiene una cierta lógica que dice, bueno, esos dos parámetros, esos dos valores que yo estoy recibiendo, los voy a sumar y se los voy a asignar a otra variable. Y voy a mostrar el escribir. ¿Mm? ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, profesor, tengo una duda. Sí. ¿Se podría hacer este algoritmo sin la función? O sea, es sumar nada más. ¿Podría hacerlo Sí, sin sí, función? claro, sí, sí. Nada más que yo estoy haciendo, Ah, es estoy un ejemplo. explicando, claro, yo estoy explicando la funcionalidad y el objetivo y el para qué crear funciones. ¿Mm? Lo Ah, estoy listo. usando en un ejemplo muy simple que tranquilamente podríamos evitar la función. ¿Sí? Eso Sí. queda más que claro, digamos. ¿Ah? Pero imagínense que esta función tiene como objetivo no hacer la suma de dos parámetros, sino hacer la sumatoria o hacer el recorrido de, qué sé yo, 1500 empleados para sumar las horas extras. Entonces ahí esta función, digamos, va a tener una cantidad de código mucho más importante. Y tiene su justificación de que sea agrupado, que sea reflejado en una función y no dentro del código del programa principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un objetivo en particular. ¿Mm? En este caso, yo estoy mostrándoles un ejemplo que es sumamente básico, pero bueno, sirve para poder explicarlo, nada más. ¿Mm? No sé, Jerónimo, vos eras el que me habías hecho la pregunta del parámetro número 1, número 2. Correcto. Bien. ¿Hasta acá te queda claro entonces la relación que existe entre parámetro 1 y número 1 y parámetro 2 con número 2 Sí, en esta y llamada, en la llamada de la línea 10? sí, en eso sí. Se me cortó, pero no sé si se me cortó a mi internet o no. No, no, es a Jerónimo No, que... no se Ah, ok. escucha. Bueno, bueno, ¿Ahí me volvamos a lo escucha? que... Sí, ahora sí. Ok. Cuando nosotros tenemos una función y lo que tratamos de hacer es una suma, entonces colocamos suma, como está en la línea 10, suma número 1, número 2. Este es el nombre de la función, ¿sí? Tal Suma, cual. en este caso. Sí, el nombre de la puede ser sumita, da igual. Exacto, puede ser el nombre que No, quieran. nos da igual. Ahora, si nosotros ponemos adelante de suma el resultado de la suma o de la sumita, después abajo nosotros también tenemos que definir como si fuese una columna. Si colocamos que el resultado de la suma y colocamos la flecha que es suma, entre paréntesis, número 1 y número 2 en la función, también tenemos que hacer exactamente lo mismo, cosa de que saber que la función va a devolver un valor. Está bien. Bueno, ¿Es así? ahora lo que está bien, claro, sí. Ahora lo que vos me preguntás es cómo hacemos para que la función suma devuelva un valor al programa principal, sería. Eso es lo que Correcto. eso es lo que me estás preguntando. Bueno, para eso tenemos que hacer dos cambios, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer algunas adaptaciones. ¿Cuál? Primero, tengo que la llamada a la función tiene que formar parte de una expresión, ¿sí? Es decir, la función suma ahora va a devolver algo y ese algo se tiene que reflejar en alguna acción acá en el programa principal. Bueno, yo podría llamar a esa función y el resultado asignárselo a justamente una variable que yo acabo de definir que se llama resultado. ¿Sí? Entonces, voy a llamar a la función suma, le voy a pasar dos parámetros y el resultado que me devuelva la función suma, se lo voy a asignar a una variable que se llama resultado. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué cambio tengo que hacer en el cuerpo y en la cabecera de la función. Bueno, en el cuerpo de la función, Un momento, profe. sí, Bien, ahí en la línea 10 usted colocó tres variables. Resultado, suma, número 1 y número 2. ¿Es no, correcto? no, no, no. Variables hay tres.
resultado número 1 y número 2. Bien, y el Suma nombre es de la una función. el nombre de la función. El Ujú, resultado suma número 1 y número 2, ¿sí? ujú. Bien, entonces en la función, como usted colocó en la línea 10 resultado, en la función tiene que colocar algo que sea, que lo Exacto. tome de la misma posición, como si estuviese escalonado. Si yo pongo resultado, en la función tengo que poner algo más para Claro, por que dé eso. eso, ¿verdad? Claro, la explicación es la siguiente. Yo ahora estoy llamando a una función que se llama suma, le estoy pasando dos parámetros, pero ahora pretendo que la función suma me devuelva algo. ¿Mm? Me devuelva algo. Ese algo que me va a devolver se lo tengo que asignar a esta variable resultado. Ahora, tengo que hacer, según lo que habíamos visto recién, ahora tengo que hacer algún cambio en esta función suma para indicarle al programa principal que tiene que esta función va a devolver algo. ¿Mm? Para eso, ¿qué habíamos dicho? Bueno, que esta función tiene otro cuerpo, ¿sí? En la cabecera de la función teníamos que indicar cuál era la variable cuyo contenido es la que va a devolver su valor al programa principal. Y por lo que hemos definido acá, seguramente va a ser la variable sumatoria. Es decir, si la intención de que esta función era que devolviera la suma de los dos parámetros que estamos recibiendo, entonces la variable sumatoria debería ser la variable cuyo contenido se debería devolver al programa principal. ¿Sí? Y por definición el pseudocódigo me dice que tengo que, esa indicación la tengo que hacer en la cabecera de la función. ¿Mm? A continuación de la palabra función tengo que indicar cuál es la variable cuyo contenido adentro de la función va a ser el contenido que se va a devolver al programa principal. Después, la función, el nombre de la función, que en este caso se llama suma, y la lista de parámetros que recibe esa función. ¿Mm? ¿Se entiende acá o no? Sí, profe, sumatoria sería el valor retornado. Exacto, Y va a ser el valor que que va a devolver esta función cuando termine esta función, es decir, cuando se ejecute el fin función. El valor que tenga la variable sumatoria es el valor que va a devolver la función suma a la llamada que fue realizada en el programa principal, es decir, a la línea 10. Entonces, como resultado de esta llamada que está en la línea 10, en la línea 11, resultado va a contener el mismo valor que tuvo previamente la variable sumatoria dentro de la función suma. sí, por ahí sí sirve como ayuda de memoria ahí para Jerónimo, cuando uno le hace clic al cartelito de función abajo a la derecha, ahí le salen todos los campos que se tienen que llenar. O sea, le escribe directamente función, fin función y le sale adentro de todas esas cuestiones. No sé si lo quiero hacer como ejemplo, como para que... Sí, sí, nada más que esas ayudas, digamos, que suelen tener estas herramientas, yo trato de no usarlas como herramienta principal de enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes por ahí se descargan una versión nueva o se instalan otro programa para programar y no tienen esa ayuda, no van a saber el significado de esta variable de retorno y tampoco este resultado, ni lo que es una función, ni el contenido de un parámetro y toda esa historia. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora Jerónimo, ya no sé me si quedó claro. quedó claro. Bien, Sí, entonces señor. yo ahora, como una cuestión para corroborar si esto que estoy diciendo es verdad o no, en la línea 11 lo primero que debería hacer es mostrar el valor de la variable resultado. Para saber si efectivamente lo que yo les estoy diciendo es correcto o no. Entonces acá tendría que cambiar un poco el cartel este y en vez de poner la suma de ambos parámetros, acá tendría que poner la suma de ambas variables es, y ahí sí imprimo resultado. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ejecutar, voy a ingresar el valor 100, voy a ingresar el valor 200 y el resultado ahora lo estoy mostrando en el programa principal. Entonces yo cambié la función suma, ¿sí?
como una función que no devolvía nada al programa principal, la cambié por una función que ahora sí le aporta un valor al programa principal, es decir, le retorna un valor. ¿Cuál es en este caso? La sumatoria de los dos parámetros que recibe. Y lo hace de esta forma. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo esto lo comenté, el de la llamada de la línea 13. ¿Por qué la he comentado acá? Porque acá me está diciendo que hay un error. ¿Sí? Así como recién ahí el compañero decía que si nosotros nos parábamos acá arriba, teníamos un menú contextual, una ayuda, que nos indicaba cuál era el error que estábamos cometiendo en esta llamada de la línea 13. Y bueno, acá la llamada es lógica. Ahora dice que la función suma devuelve algo al programa principal, con lo cual yo no puedo llamarla de esta forma, esta función. La llamada tiene que formar parte de una expresión. Bueno, yo podría hacer tranquilamente lo mismo que hice en la línea 10, es decir, asignárselo a resultado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo en la línea 14 podría mostrar de vuelta el valor de resultado, pero ahora lo voy a hacer con otro cartel, que es la suma de los valores 10 y 25 es, ¿sí? Y me va a mostrar eso. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda con esto hasta acá? Profesor, ahí en la parte donde dice resultado, o sea, la función la vamos a seguir llamando igual, pero la podemos cambiar, por ejemplo, ahí donde dice 10 y 25, que es la función. Supongamos que dice resultado, ahí le pudiéramos poner otro nombre y arriba definir otro nombre o no. Está bien. Vos lo que me estás diciendo es que en esta llamada que hago a la función, el valor que me va a devolver esta función se lo voy a asignar a la variable resultado, ¿sí? En la línea 10. Pero en la línea 13, la llamada que hago a esta función, en vez del resultado asignárselo justamente a la variable resultado de vuelta, si se lo puedo asignar a otra variable. ¿Eso Sí, me decís esa es la vos? pregunta. Sí, claro. Sí, esa es la pregunta. Para eso tengo que crear otra variable más. ¿Sí? Como en este caso, resultado 1. Pero sí, tranquilamente lo puedo hacer. Esas son distintas variantes. Ok, perfecto. Bien. Obviamente acá tengo que cambiar el valor también para poder mostrar el valor correcto. ¿Ah? Profesor, una consulta. ¿Sí? Si yo quisiera hacer otra función, ¿la puedo hacer otra función abajo de fin función? O sea, Bien. por ejemplo, si yo quisiera Perfecto. hacer en la Vos línea lo que me 13 una preguntás recta. es si dentro del programa yo puedo tener más de una función. ¿Sí? Sí, Perfecto, claro que sí. Y ahora vamos a crear otra función. Una función que se llame multiplicación. Y le voy a pasar como parámetro número 1 y número 2. Para algunos de ustedes seguramente, y para lo más probable, para aquellos que tengan algo de conocimiento, digamos, de lo que es programación, esto que yo les estoy explicando seguramente sea sumamente básico, sumamente básico. Pero para aquellos que no saben, es sumamente importante. Y estas preguntas que acaba de hacer, por ejemplo, el compañero de ustedes, preguntando si dentro de un mismo programa puedo tener muchas más de una función, es una duda bastante interesante, ¿sí? Para aquellos que tienen un poco de experiencia es sumamente tedioso, pero para el que no lo tiene es importante responderlo, ¿de acuerdo? Así que les pido que tengan un poco de paciencia para aquellos que tienen algo de conocimiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a crear otra función. ¿Por qué? Porque en la línea 16 yo estoy llamando a otra función. ¿Cómo se llama esa función? Multiplicación. Bueno, la voy a declarar acá abajo. Función multiplicación. ¿Cuántos parámetros recibe esa función multiplicación según la llamada acá? Y recibe 2. Bueno, los voy a crear de esta forma. Y acá adentro, supongo que el objetivo es mostrar la multiplicación de estos dos parámetros. Entonces lo que voy a hacer es mostrar ni más ni menos que la multiplicación de parámetro 1 con parámetro 2. Obviamente le voy a meter algún cartelito acá, como para que el usuario sepa de qué se trata ese cartel o ese número que me va a mostrar el programa.
Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿No tendría que definir la variable multiplicación primero? ¿Cuál variable multiplicación? ¿A dónde hay una variable multiplicación acá? Claro, no, es la llamada a la función. Lo que está en la línea 16 es la Sí. llamada a la Y función. eso no hace Sí, pero falta. no, en la segunda función. A ver, pará, que termine de preguntar, no me acuerdo quién es. Dale, Facu, dale. No, Ahí no, está. tiene razón lo que dice Cristian, sí, es verdad. En la segunda función, arriba del escribir, tendría que definir en multiplicación como entero, ¿no? Le falta la línea 20 en la segunda función. De la 26, digamos, sí. Está bien, pero eso, ustedes lo que Eso me es están preguntando porque... es que por qué no he definido lo mismo que he definido en la línea 20 para la función suma, ¿sí? ¿Por qué no lo he definido en la línea 26 para la función multiplicación? Claro. Sí. Porque la lógica de esta función es totalmente distinta, tal vez. Y tal vez no lo necesite. ¿Sí? Acá yo a la función la estoy llamando y no le estoy pidiendo que me devuelva algo al programa principal. ¿Sí? Como no estoy pidiendo que me devuelva algo, la función termina acá adentro. Con lo cual ya no necesito una variable como sumatoria para que devuelva algo al programa principal. ¿De acuerdo? Sí. Puedo hacerlo, es decir, puedo definir otra variable acá que se va a llamar multiplicatoria, por así decirlo, no sé si existe esa palabra, la verdad que me llama mucho nunca lo había escrito, que tal vez haríamos exactamente lo mismo que hicimos en la otra lógica, pero no sería necesario porque esta función al programa principal no devuelve nada. Entonces acá ahora haría esto. Llamo a la función, esa función recibe dos parámetros, declara una variable ahí adentro, y esa variable me sirve para contener la multiplicación de esos dos parámetros. Y Claro, después lo muestro por pantalla. sería como ahorrarse dos líneas. Exacto, es decir, si yo lo dejo como estaba al principio esta función, nos ahorraríamos dos líneas, nos ahorraríamos una variable, bueno, nos ahorraríamos tiempo de codificación, por así decirlo. ¿Mm? Pero bueno, todo depende también para qué creamos esta función y el objetivo de esta función, y si tenemos la necesidad que nos devuelva algo al programa principal. A lo mejor no tenemos esa necesidad. ¿Mm? Si tenemos la necesidad, ya sabemos qué tenemos que hacer, que tenemos que adaptarlo de la misma forma que lo hicimos con la función suma. Es decir, tendríamos que definir, lo más probable sea esta variable, la que usemos como variable para devolver algo al programa principal. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podría ejecutarlo, profe, por favor? Sí, como está ahora, sí, claro. Lo ejecutamos, voy a ingresar de vuelta el valor 100, el valor 200, y bueno, y ahí me dice los tres valores. Dice, la suma de ambas variables es 300. Ese es como consecuencia de la línea 11. El otro cartel que dice la suma de los valores 10 y 25 es 35, que es como consecuencia de la línea 14. Y después dice la multiplicación es 20.000, que es como consecuencia de la llamada que realicé a la función multiplicación en la línea 16, y esa función en la línea 29 mostró el escribir este que nosotros estamos viendo acá. Profe, Sí, eso se me confunde en realidad. La diferencia entre el nombre de la función y lo que arroja el programa principal, porque yo veo que ahí las tres cosas que están diagramadas diferentes arrojan información al programa principal. claro, en realidad el programa principal es el que comienza acá arriba, ¿sí? El que comienza acá arriba y termina ahí. Este es el programa principal, pero dentro del programa principal podemos tener ciertas acciones que son parte del algoritmo principal. ¿Mm? Esas acciones pueden ser como definir variables, como llamar a funciones propias del lenguaje como el escribir y el leer, o
acciones como llamar a funciones creadas por nosotros mismos. ¿Mm? Como por ejemplo esta, el de la línea 10. ¿Mm? Como consecuencia de haber llamado a una función de la línea 10, ¿mm? es que esa función me devuelve algo, se lo asigno a la variable resultado y después muestro este escribir, digamos, en la línea 11. Y eso es lo que me muestra acá. Claro, pero yo lo que digo es que la función multiplicación no tiene la variable Está multiplicatoria. bien, Y no sin importa, embargo, pero es una yo mismo acción, arrojó. claro, pero es una acción que forma parte del algoritmo. ¿Mm? Como de la misma forma que la acción de la línea 10 y de la línea 11. ¿Ah? Es una acción. Como consecuencia de esa acción suceden ciertas cosas. Como consecuencia de la acción de llamar a la función suma, ¿sí? La función suma, tal cual como lo hemos definido, devuelve algo al programa principal y se lo asigna a la variable resultado. ¿Sí? Y esa variable resultado nosotros la utilizamos en este escribir para mostrar el valor. Ahora, en la línea 16 también hay una acción, pero tiene la particularidad que al programa principal no le devuelve nada. Es decir, no hay una variable resultado que en la línea 17 yo pueda hacer uso de esa variable resultado. Acá la llamada a la función multiplicación muere acá. Usted quiere decir que genera una variable. Hay funciones que generan variables y otras que solo muestran Claro, no es información. que generen, sino que esta variable resultado y resultado 1 ya están generadas cuando la hemos definido acá arriba. ¿Sí? Pero la función le da un valor. Claro, se le asigna valor, ¿sí? Como consecuencia de llamar a la función, en este caso suma. ¿Mm? Después que se ejecuta la función suma, se le asigna un valor a la variable resultado y a la variable resultado 1. ¿Mm? Ahora, en el caso de la función multiplicación es distinta la cosa. Es una acción que está sucediendo dentro del algoritmo, pero que al programa principal no le devuelve nada. Es decir, si yo en la línea 17 intentara hacer uso de alguna información que me pueda haber devuelto esta función multiplicación, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la función multiplicación no me devuelve nada al programa principal. Sin embargo, la función multiplicación tiene su lógica propia. ¿Cuál es la lógica propia? Y definir una variable, hacer un cálculo, en este caso la multiplicación, hacer otras cosas más. Tranquilamente nosotros acá podríamos haber sacado un promedio, podríamos haber hecho otra sumatoria, podríamos haber hecho cálculos, digamos, bastante complejos. ¿Sí? Y finalmente, tal vez, mostrar por pantalla ese resultado de la función multiplicación. Se entrecorta mucho, profesor. Bien, a ver, denme un segundo. No, pero Perdón, es se un entrecorta mucho, ¿no? Igual Se entiende. ajá, porque se escucha bien. Ok. Bueno. Bien, la particularidad de esta función multiplicación es que toda la lógica que hay dentro de esa función muere dentro de la función. ¿Mm? Muere dentro de la función, es decir, hay un escribir, pero que es propio de la multiplicación. Pero no hay una conexión directa, no hay una devolución de parte de esta función al programa principal. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera... Sí, porque ni siquiera tengo una variable definida para esa Claro, función multiplicación más está arriba. bien, exacto. Pero esto es valedero, digamos, esto es válido. ¿Sí? Esto es válido. Ahora, si yo quiero que la función multiplicación me devuelva algo al programa principal, y bueno, ahí ya tengo que adaptarlo de la misma forma que adaptamos la función suma. ¿Mm? ¿Cómo lo adaptamos? Y bueno, ahora lo más probable es que tenga que crear una variable resultado 3, ¿sí? Perdón, 2, resultado 2, ¿sí? Profe, me detengo Sí. ahí a esas, por ejemplo, a esas tres llamadas funciones. ¿Yo no le puedo asignar la misma variable de resultado? Sí, claro. Sí, Sí. nada más que Bien. yo voy avanzando, digamos, en la explicación y voy encadenando, digamos, toda la explicación para que ustedes se den cuenta de que el contenido, como consecuencia de llamar a la función suma en la línea 10, el valor se va a guardar en la variable resultado. Como consecuencia de llamar a la función suma de vuelta
pero de la línea 13 se va a guardar en resultado 1, y así, y lo mismo hago con la multiplicación, ¿no? Pero todo Bien, esto bien, bien. tranquilamente lo podemos guardar en una sola variable, sí, claro, lógico. ¿Mm? Bien, ahora, Ahora, una estoy con... pregunta, profesor. Sí, Lo que estaba viendo, o sea que la función, por ejemplo, en este caso, es independiente para hacer una llamada con el escribir de lo que es el programa principal. Lo podemos hacer al escribir desde la función directamente, porque no le devolvería, en este claro, caso, si ningún queremos, resultado. claro, si la función no tiene como objetivo devolver algo al programa principal y queremos mostrar algo por pantalla, sí, el escribir lo hacemos dentro de la función. Ok, gracias. Bien, ahora, avanzando en esto que estábamos tratando de explicar, que ahí uno de sus compañeros decía el por qué la multiplicación, cuál era la diferencia entre la función multiplicación y la función suma. Bueno, yo les había dicho, tal cual como lo teníamos recién, es que la función multiplicación no le aporta nada al programa principal. Si queremos que esa función le aporte algo al programa principal, tenemos que adaptarla de la misma forma que la función suma. Es decir, el resultado, la llamada de la función multiplicación tiene que formar parte de una expresión, pretendiendo que devuelva algo al programa principal. Y ese algo se lo vamos a asignar al resultado. Ahora, en la cabecera de la función también tenemos que hacer algún cambio. ¿Qué cambio es el que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que definir cuál es la variable cuyo contenido va a ser el contenido que se le va a devolver al programa principal. Y según la lógica que estamos teniendo acá adentro, esa variable lo más probable es que sea esta, multiplicatoria. ¿Entiendes? Con lo cual ahora ya este escribir ya no es que esté acá adentro. Lo podríamos dejar, pero bueno, me imagino yo que ahora lo que podríamos hacer es esto que está acá arriba, mostrarlo en el programa principal. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Entonces, a partir pero de la línea 17, como lo cambió el tema del llamar a la función y que le asignó Sí. una variable, a partir de la línea 17 o 18, la que fuera, si llamamos a resultados 2, nos va a dar el resultado que ya se hizo en la función y que se guardó como resultado 2. Exacto, sí señor. Es decir, el resultado 2 va a contener la información que la función multiplicación ha devuelto. ¿Sí? Y esa información, lo más probable es que nosotros la utilicemos para avanzar en nuestro código, digamos, en nuestro objetivo. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Y mostrarlo por pantalla, nada más. ¿Tá? Pero tranquilamente podríamos hacer uso de esa variable, el resultado 2, para hacer algunos otros cálculos ahora. ¿Recuerdan que yo en la clase anterior les dije, imagínense que este programa tiene como objetivo liquidar un sueldo de un empleado? Bueno, probablemente tengamos una función que nos haga el cálculo de o que nos devuelva, mejor dicho. Imagínense que esta función, en vez de llamarse multiplicación, en ese contexto, ¿no? En ese programa que hace liquidación de sueldo, esta función multiplicación seguramente se podría llegar a llamar obtener horas extras trabajadas. Entonces, le pasamos como parámetro el número de legajo o el número de DNI o el número de quit del empleado. Y esa función que nos va a devolver la cantidad de horas, ¿sí?, que ese empleado puntualmente ha laburado durante un periodo de tiempo, durante el mes pasado, pónganse. Bueno, esa cantidad de horas yo la voy a guardar en el resultado 2 y después debería multiplicarla por el valor de cada una que tiene cada una de esas horas extras. Y esa multiplicación la podría sumar a la sumatoria de el bono de sueldo que estoy evaluando. ¿Entiende o no? Sí, profe, tengo otra duda. En Sí. las funciones, las palabritas sumatoria y multiplicatoria con el signito, ¿son necesarias? Con el signito, Ese a ver, signo del pico y el menos. En la línea este 27 y 21, sí. es necesario si la función tiene que devolver algo al programa principal. Ah, ¿Sí? Si no devuelve nada al programa principal, bueno, obviamente esta parte no va a estar. Con lo cual acá ya la función vuelve a su estado original, es decir, volvería a esto. ajá. ¿Sí?
¿Por qué volvería a eso? Y bueno, porque lógicamente, a ver, denme un segundo, que voy a volver a cómo estaba ahí. Volvería a su estado original. ¿Mm? Es decir, es una función que al programa principal no devuelve nada. ¿Mm? Toda la lógica que tiene esa función empieza y termina acá, adentro de la función, ni más ni menos. Bueno, y ahora vamos a avanzar a el siguiente tema, que es, a ver, dame un segundo, a ver si se los puedo copiar en el chat esto. Tenemos, no se puede. Bueno, volvemos a tener el mismo inconveniente que teníamos antes. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahí yo les voy a ir agregando en este documento para después pasárselo y ustedes vayan entendiendo el avance ahí de la clase, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos hecho antes. Bueno, ahora yo voy a reducir un poco esta historia, ¿de acuerdo? Voy a sacar esta función multiplicación y voy a dejar solamente la función suma, ¿sí? Solamente la función suma. Ahora, habíamos dicho que la particularidad o uno de los mayores problemas que teníamos con los subalgoritmos o con las funciones en este contexto, ¿sí? De esta forma en la que lo estoy explicando yo, es que al programa principal solamente le podemos devolver un solo valor, ¿sí? Es decir, esta función suma solamente puede devolver un valor al programa principal, pero si nosotros necesitamos devolver más de un valor, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ahí lo que podemos hacer son ciertos artilugios, y es pasar como parámetros ciertos parámetros cuya modificación dentro de la función afecten su valor al programa principal. ¿Qué significa esto? Fíjense lo siguiente, yo ahora voy a crear una variable que se va a llamar, a ver, cómo se me están terminando los sinónimos, suma principal, le voy a poner. Esta variable suma principal, que no tiene ningún valor en particular, lo voy a pasar como, esta variable suma principal, la voy a pasar como tercer parámetro en la llamada a la suma, a la función suma, ¿sí? Obviamente ahora yo estoy pasando a esta función tres parámetros, número 1, número 2 y suma principal, ¿sí? O si quieren la vamos a hacer, así podríamos hacer bien. ¿Y en la función la llamaría como parámetro 3? Exacto, sí señor, pero dame un segundo que no quiero que se me arme el lío con los... multiplicación principal le voy a llamar a la función esa, a la variable esa. Entonces ahora yo estoy llamando a una función suma, ¿sí? Con tres parámetros, número 1, número 2 y una variable que se llama multiplicación principal. Con lo cual ahora acá yo tengo que definir un tercer parámetro. Y yo le voy a poner, siguiendo la misma lógica, le voy a poner parámetro 3. ¿Ah? Pero se acuerdan que este parámetro hasta ahora yo no lo estoy usando dentro de la función, ese parámetro 3, ¿sí? No lo estoy usando para nada. Pero se acuerdan que yo les había explicado que había un calificador más en la lista de parámetros, de tal forma que yo podía definir un parámetro como de entrada o de salida, si no me equivoco, o no. A ver, perdón, por valor o por referencia, ¿sí? Es decir, yo podía decir si este valor, este parámetro lo estaba recibiendo por valor o lo estaba recibiendo por referencia, ¿sí? Cuando no le colocábamos nada, por defecto era por valor, ¿sí? Ahora, ¿cuál era? Yo ahora lo voy a poner. Voy a definir el parámetro 1 como que lo estoy recibiendo por valor y el parámetro 3 lo voy a definir como que lo estoy recibiendo por referencia, ¿sí?
El parámetro 2, habíamos dicho que si no le poníamos nada, era igual que ponerle por valor. Entonces, esto, ¿qué me indicaba? Era la forma en la que yo recibía cada uno de estos parámetros dentro de esta función. Ahora, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál era la diferencia entre recibir un parámetro por valor y otro por referencia? Que por referencia tomaba, se guardaba en memoria. Sí, va por ahí la cosa. A ver quién más tiene alguna otra teoría. O un poco más detallada la teoría. Por valor no se modifica y por referencia sí se modificaba. Bien, va por ahí también la cosa. ¿Alguien más tiene algo más para tirar? Que el de Se referencia reservaba se un espacio. tomaba, perdón, el de referencia se tomaba por algo que hacía la función o el programa y se guardaba ahí y podía variar en el futuro si cambiaba algo de los valores que se agregan. Era por referencia, era un espacio de memoria asignado. Claro, bueno, ahora con todos esos conceptos que han tirado por ahí, que cada uno de ellos tiene una cierta veracidad, no tienen la veracidad completa, pero la explicación es la siguiente. Aquellos parámetros, esto es importantísimo que se lo guarden, pero guárdenlo, pero porque les va a carcomer el cerebro esto a futuro. El parámetro que estamos indicando, que estamos recibiendo por valor, significa que estamos recibiendo el valor solamente de ese parámetro. Es decir, el contenido de la variable número 1, ¿sí?, va a ir pegado en parámetro 1, pero es el valor, ¿sí? Es el valor, pura y exclusivamente. En el ejemplo que habíamos puesto, que cada vez que yo ejecuté este programita número 1, yo le cargaba por teclado el valor 100, ¿sí? Bueno, en parámetro 1 va a venir el valor 100, ¿sí? Adentro de la función, ese parámetro 1 lo podemos modificar tranquilamente. Es decir, a parámetro 1 le podemos asignar, en vez del valor 100, le podemos asignar el valor, qué sé yo, 500. Y eso no está mal, está bien, ¿sí? Siempre que usemos este parámetro 1 dentro de la función, va a tomar el valor actualizado. Pero cuando termine la función, la variable número 1 no se va a ver afectada en cuanto a su valor, ¿sí? Es decir, después de la línea 10, después que llamamos a la función suma, el parámetro que fue, mejor dicho, la variable número 1 no se vio afectada como consecuencia de haber llamado a la función suma, ¿sí? Por más que se haya modificado su valor, su parámetro asociativo, ¿sí?, no afectó a la variable del programa principal, es decir, al número 1. ¿Por qué? Porque la definimos que lo estábamos recibiendo por valor. Es decir, que la función esta solamente puede utilizar el valor de esa variable, puede modificarle el valor, pero no se va a ver afectado en el programa principal el parámetro asociativo. ¿Eso O sea queda que claro? parámetro 1 fija ese valor para siempre. Parámetro 1, ¿cuál valor? A ver. Y por ejemplo, el que pongo en leer número 1 en la línea 5 es el valor fijo. Hagámoslo más La simple. 19. Hagámoslo más simple. Para que sea más fácil, vamos a hacer esto, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con número 2. Vamos a asignar el valor 200. Bien. Cuando llamamos a la función suma en la línea 10, le estamos pasando número 1 y número 2, ¿sí? Le estamos pasando el valor 100 y el valor 200, ¿sí? Y se va a ver reflejado en parámetro 1 y parámetro 2. Acá en la línea 19, parámetro 1 lo estamos modificando, le estamos asignando ¿qué valor? El 500. En esta modificación que estamos haciendo, ¿sí?, quien está modificando su valor es parámetro 1, pero no el parámetro asociativo, es decir, no es número 1 el que se está modificando. ¿De acuerdo? Profe, ¿y de qué sirve escribir un número 1 y un número 2 si igual lo va a modificar en la función? Vos lo que me explicás es el para qué
le paso un parámetro a la función y la función adentro lo va a modificar. Sí. Bien, ya lo explico ahí un poquito más adelante. ¿Entienden esto o no? De que lo que estoy modificando acá, en la línea 19, es el parámetro 1 y no el número no es el parámetro asociativo número 1 del programa principal. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que se va a sumar acá, en la línea 20? ¿Qué se va a sumar? Es decir, sumatoria. ¿Qué valor va a tomar en la línea 20? 100 y 200. 500 y 200. Bien, 500 y 200. ¿Por qué 500? Porque 500 en la línea 19, parámetro 1 en la línea 19, fue modificado y se le asignó el valor 500. ¿Sí? Y parámetro 2, ¿qué valor tiene? Y bueno, como no ha sido modificado acá adentro, toma el valor del parámetro asociativo, es decir, del número 2, con lo cual es 200. Entonces acá sumatoria va a sumar 500 más 200. ¿Sí? Ahora, cuando termine la llamada a la función suma, ¿qué valor va a tener número 1 y número 2? Ahí sí va a tener 100 y 200. 100 y va a tener 200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parámetro 1 fue recibido por valor. Entonces, cualquier modificación que sufriera ese parámetro dentro de la función no afecta al parámetro asociativo en el programa principal. Caso contrario sucede con aquellos parámetros que estamos recibiendo por referencia. En este ejemplo, ¿cuál sería? Parámetro 3. Sí. El parámetro 3 lo estamos recibiendo por referencia. ¿Qué significa esto? El parámetro 3, cualquier modificación que sufra acá dentro de la función, va a afectar directamente al parámetro asociativo en el programa principal. Es decir, que la variable multiplicación principal va a tener el valor que tome el parámetro asociativo dentro de la función. ¿Qué significa esto? Que acá yo a parámetro 3 le asigno el valor 1000, ¿sí? Y yo acá afuera, en el programa principal, escribo por pantalla el valor de la multiplicación, de esta variable que se llama multiplicación principal, me va a mostrar el valor 1000. Veamos si esto es así. Lo ejecutamos y efectivamente ahí me está mostrando este escribir que dice 1000. ¿Estamos? Sí, profesor, tengo una duda. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué modificaría en la función el número 1 y número 2? ¿En qué problema me vendría en un problema así de práctico, por ejemplo? En un problema práctico, a ver. ¿Cómo podría ser? Imagínense que en este ejemplo que yo les digo de obtener las horas extras, ¿sí? Esa función de obtener horas extras me tiene que devolver el monto, ¿sí? El monto en peso de esas horas extras, ¿sí? Y la función lo único que recibe es el número de quit y la categoría del empleado. La categoría del empleado. A lo mejor es una categoría 1, una categoría 2, una categoría 3, dependiendo del rango que tenga ese empleado. Ahora, puede que la empresa tenga una cierta condición que diga que aquellos empleados que han realizado, qué sé yo, una cierta cantidad de horas extras durante el mes de marzo, la categoría es modificada, ¿sí? Entonces ahí la condición cambia, ¿sí? La función va a recibir como parámetro la categoría del empleado y el número de legajo del empleado. Pero después que haga el cálculo, la función de las horas extras, tal vez como consecuencia de las horas extras, la categoría del empleado ha cambiado. ¿Se entiende? Entonces ahí en ese caso, el parámetro que estaba recibiendo la función ya se vio modificado como consecuencia de algún cálculo que realizó la función acá adentro. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bien, y esa categoría, como consecuencia de ese cálculo, puede que afecte al resto de la ejecución del programa. Profe, ¿Sí? consulta. En la línea 23 colocó parámetro Dame 3. un segundo, Jerónimo. No sé si el chico que me hizo la pregunta, si le quedó claro esto. Sí, profe, sí entendí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Bien, ok. Dale, Jerónimo. En la línea 23 colocó parámetro 3 igual a 1000. ¿Qué Sí. pasa si yo coloco parámetro 3 igual a la multiplicación del parámetro Bueno, 1 y el ahora parámetro 2? vamos ahora vamos, el por qué y el para qué quería justamente esta variable, digamos. El objetivo de este parámetro 3 era obtener o que devolviera al programa principal la multiplicación de esos dos primeros parámetros. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense lo siguiente. Yo voy a modificar esta asignación que había hecho ahí. Denme un segundo para que todo nos quede igual, vamos a hacer esto. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, en definitiva, ¿qué sucede acá? Yo voy a llamar a una función que se llama suma y le voy a pasar tres parámetros. Los dos primeros parámetros los voy a recibir por valor, ¿sí? Y el tercer parámetro lo voy a recibir por referencia. Ahora, el tercer parámetro, ¿qué objetivo tiene? Tiene como objetivo que devuelva al programa principal la multiplicación de los dos primeros parámetros. ¿Sí? La multiplicación de los dos primeros parámetros. ¿Ah? Es por eso que yo, en este escribir de la línea 13, ahora voy a mostrar que la multiplicación de ambas variables es, y muestro el contenido de esta multiplicación principal, de esa variable. ¿Sí? Sin embargo, la función suma sigue devolviendo al programa principal un valor. ¿Cuál es el valor que devuelve? El cual se lo estoy asignando a la variable resultado. ¿Cuál es el valor que devuelve? El valor que devuelve la función suma al programa principal a través de su nombre lo hace a través de su variable sumatoria que ha definido ella dentro. ¿Sí? ¿Y qué contenido tiene esa variable sumatoria? La variable sumatoria tiene la suma de los dos primeros parámetros que está recibiendo. ¿Sí? Entonces ahora, la función suma al programa principal le está aportando más de un dato, le está aportando dos datos. Uno es el que devuelve la función en sí misma a través de la variable sumatoria y el otro es a través de un parámetro que esa función está recibiendo por referencia. ¿Cuál es ese parámetro? El parámetro 3. ¿Mm? ¿Esto quedó claro o no? No me mientan. No me mientan porque yo sé cómo es la historia, ¿eh? Sí, profe. No. Muy Por ahí, bien. un ejemplo más gráfico a lo mejor se entendería. Un ejemplo Claro, más. profe, me parece que lo ideal sería que en vez de ver esto, resolvamos ejercicios como los que hay en el práctico. A ver qué onda. Bien, está bien, pero si nos Profe, metemos en el. Claro, ahora nos vamos a meter en el ejercicio 5 del práctico. perdón. Pero si nos metemos en el ejercicio 5 del práctico, si no entienden esto, tal vez no lo van a entender los otros, ¿eh? Si ustedes adoptan y saben que la variable sumatoria, el contenido de la variable sumatoria es el que devuelve la función suma y se le asigna al valor resultado, a la variable resultado del programa principal, sí nos podemos ir a resolver el ejercicio. Ahora, si no saben el porqué de esto, yo allá del otro lado no voy a tener una variable sumatoria, capaz que sea otra cosa. ¿Sí? ¿Lo puede Y me van a... Perdón. ¿Sí? Profe, perdón. Me parece, creería, no sé, me parece, que por ejemplo deberíamos crear una variable número 3, donde por ejemplo la multiplicación principal, donde sea multiplicación principal de esa variable, tuviera asignado previamente en el programa principal de esa variable un dato, supongamos, qué sé yo, 150, 300, para después ver que
se puede variar por referencia dentro de la función. ¿Esto es lo que me decís vos? Es decir, que a la variable, antes de llamarla a la función, antes de incorporarla en la llamada a la función, a esa variable yo le asigne un valor. Exacto. Bien. Para que se pueda ver de que por referencia sí se puede modificar. Y en el programa Claro. principal se puede modificar. Profe, una cosa, está mal la función. Porque en la fila 19 pone la suma de las tres variables, pero en la fila 22 la sumatoria no agrega el parámetro 3. Está bien, pero porque el objetivo del parámetro 3 no es que se haga la suma de esa variable, sino que esa variable yo la estoy pasando para que la modificación que se haga dentro de la función se vea reflejada fuera de la función. Sí, pero Es decir, en la fila 12 dice resultado suma, número 1, número 2 y multiplicación principal. está Es como bien. que yo le agrego la multiplicación, pero en la función no la sumo. Sí, bueno, pero porque yo lo estoy programando así, digamos. Si quieren lo hago, pero no. El objetivo de pasarle este parámetro a esa función era para explicar que ese parámetro, la modificación que sufriera dentro de la función, iba a afectar a esta variable, digamos, en el programa principal. No para sumarlo, digamos. ¿Me entendés? Era para Profe, hacer esa explicación. perdón, algo que justamente relacionado con lo que están hablando. Ahí en el parámetro 3, que es por referencia, o los tres parámetros, me está diciendo, según lo que entiendo, que dentro de la función yo pudiera usar como yo quisiera esos tres parámetros, porque, por ejemplo, Sí, claro. digo sumatoria, Sí, claro, uso dos pero, parámetros nada más de esos, claro, y después uso el parámetro en otro pero lugar. imagínate, ahora explíquenme, miren lo que yo voy a hacer ahora y díganme si no se les complica más a ustedes. ¿Se les complica un poco más esto, el hecho de que este parámetro esté de este lado y esté de este lado también? Pero no tendría que estar en la línea 24, profe. Bueno, por eso, pero ¿cuál sería la En la línea justificación? 24 está bien, parámetro es igual a la multiplicación del parámetro 1 Por y el eso. parámetro 2, porque el parámetro 3 no lo tenemos, porque como es de referencia, tiene que salir de la misma función. No, Eso es lo lo que yo podés pienso. usar, también lo podés usar acá. Parámetro 3 lo podés usar porque es un parámetro que recibe la función y lo podés utilizar para hacer cualquier cálculo, ya sea para ser modificado o para que forme parte de un cálculo, como acá. Se lo puede utilizar porque es un parámetro que recibe, es una variable que forma parte de la función. Entonces, lo puedo usar del lado derecho Profe, de una expresión, de un cálculo, lo puedo usar del lado izquierdo. Nada más que yo no lo quise agregar acá para no complicarles un poco más la situación. profe, una ¿Me explico? consulta. Sí, entiendo eso, pero en el caso de sumar el parámetro 3 y la Sí. sumatoria estar definida como entero, nos va a tirar un error porque el parámetro 3, si bien lo va a tomar por referencia, No, en el llamado a la función es como una multiplicación, o sea, está como escrito en carácter. Bueno, excepto arriba que ahora está no, definido como 0. ¿por qué carácter si las tres variables en el programa principal, número 1, número 2 y multiplicación principal, están definidas como enteros? Claro, pero... Ah, es verdad. Pero en ¿Sí? el caso de ser textual, porque... Esto de que el parámetro se recibe por valor o por referencia es la forma en la que se reciben los parámetros dentro de la función, pero no tiene nada que ver con el tipo de dato de cada uno de esos parámetros. ¿De acuerdo? Sí, tal cual, pero lo que en realidad, porque la pregunta mía va porque en realidad agregaron en la línea 10 que multiplicación principal toma el valor de 0, pero en el Sí. caso de que eso no esté asignado, o sea, la multiplicación principal la Sí. borramos, si ejecutamos el programa se sumaría número 1 más número 2 que están asignados como 100 y 200 y el tercero sería como un texto porque no está asignado. No, ¿O cómo lo toma? por defectos lo toma como valor nulo. ¿Sí? Y el valor Bien. nulo, digamos, no es en 0, no es lo mismo el valor nulo que el valor 0. Profe, ¿Sí? Pero si cuando usted- yo defino una variable como entero, ¿sí? Y no le asigno ningún valor, internamente
el lenguaje le asigna un valor que es nulo. ¿Sí? Pero el cálculo sirve, puede hacer tranquilamente. Profe, ¿Mm? si No, usted no da un ejecuta error, eso, digamos, de tipo de datos ni nada por el estilo. Perfecto, entonces. profe, si Bien. usted ejecuta eso, nos va a dar la multiplicación cero. Así como está. Claro, la multiplicación sí, porque yo acá lo he inicializado con 0 y acá lo estoy multiplicando con 0, claro. No hace falta, sácale el de la línea 10 y le va a dar cero igual. Sí, claro, bueno, sí, sí, porque ahora lo he puesto de este lado, digamos, parámetro 3. Claro, porque es una Igual, variable profe, los que no parámetros de está. esos tres, sáquelo. Claro, Porque yo vamos a esto yo multiplicar. no lo quería formar, el parámetro 3, digamos, yo lo quiero utilizar para que ustedes se den cuenta que es un parámetro cuya modificación dentro de la función afecta directamente al parámetro asociativo en el programa principal. ¿Sí? Y ahí en más, también lo podemos utilizar a ese parámetro en alguno de los cálculos. ¿Sí? Tranquilamente lo podemos utilizar, ¿sí? Pero yo no lo quise agregar en el cálculo para no complicarles más aún la existencia. ¿De acuerdo? Era para eso, ni más ni menos. Bueno, si esto nosotros lo ejecutamos, ahí vamos a ver. Ahora vamos a ver un montón de carteles. Vamos a ver un montón de carteles. El primero, bueno, acá ingresa un número, ya no tiene sentido porque yo lo he inicializado con 100 y con 200, dijimos, ¿sí? Bien, el valor de las variables multiplicación principal es 0. Eso es como consecuencia de esta inicialización que hicimos en la línea 10 y 11. ¿Ah? Bien, ahora llamamos a la función suma, pasándole 3 parámetros, número 1, número 2 y la multiplicación principal. ¿Sí? Bien, ¿qué me va a devolver la función suma? Acuérdense que la función suma me devuelve el contenido que vaya a tener la variable sumatoria en la función justamente. La variable sumatoria que va a tener la suma de los 3 parámetros, es decir, de parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3. Es decir, 100, 200 y el valor 0. ¿Mm? Bueno, entonces me devuelve el valor 300. Ese cartel que está acá que dice la suma de ambas variables es 300, es como consecuencia del escribir que está en la línea 13. ¿Ah? Donde ahí me muestra el resultado que devolvió la función suma. Ahora vamos a ver la funcionalidad de este pasaje de parámetros por referencia. ¿Mm? Ese pasaje de parámetro por referencia, que se ve reflejado en la línea 24, donde yo estoy modificando un parámetro que es el parámetro 3, lo estoy modificando con una multiplicación. ¿Qué multiplicación? La de los dos primeros parámetros. Parámetro 1 y parámetro 2. Esa multiplicación, fíjense que ahora yo voy a escribir de vuelta el contenido de la variable multiplicación principal en el programa principal. Y ese contenido ahora ya es 20.000. Ese 20.000 es como consecuencia de esa modificación que se realizó a través del parámetro pasado por referencia. ¿Estamos? Una consulta. Sí. En la línea 24, el parámetro 3, le asignamos la multiplicación del 1 y el 2, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si lo ponemos por arriba de la sumatoria? Buenísima esa pregunta. Esas son las preguntas que necesito que hagan. Si hacemos esto, ¿sí? Acá, lógicamente, se va a hacer la multiplicación. Esa multiplicación es 20.000. ¿Sí? Ese 20.000 es el que va a ir en este parámetro. Con lo cual acá se va a sumar 100, 200 más 20.000. Y ese es el valor que va a devolver la función y se le va a asignar a la variable resultado. 20.300. Profe, otra pregunta, poniéndola por ejemplo por abajo de sumatoria, una pregunta muy parecida. Podemos, o sea, sumatoria ya tiene un valor asignado que va a ser parámetro 1 más parámetro 2 más parámetro 3. Si Sí. nosotros al parámetro 3 le asignamos que es sumatoria dividido, no sé, 5 o cualquier valor, lo va a arrojar al resultado, ¿no es cierto? No, porque está por debajo. Vos decís que En la a línea este 23, parámetro le asignemos sumatoria sí, dividido 5. sí, o cualquier número así.
Sí, acá sí estamos en un problema porque sumatoria no tiene ningún valor. Claro, pero por abajo, ¿Por debajo en dónde? en la línea Debajo de la... 24. Sí, es decir, acá. Sí, Sí, ¿qué tiene? arroja bien el resultado, o sea, nos va a arrojar la ¿Pero le sumatoria. dejamos esto? No, no necesariamente, no, no, era porque creo que va relacionado con el ejercicio Sí, 5 sí, del claro. práctico. Ah, bien, Sí, listo, listo. sí, 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 claro. En esa parte yo me O entraba en sea, el... acá multiplicación principal va a tener la división entre sumatoria dividido 5. Perfecto. Bien. Bueno, yo creo que estoy en condiciones de pasarles este algoritmo y de irnos a resolver el ejercicio 5, el práctico, que ahí ustedes tanto lo han aclamado, si no me equivoco. Yo Profe, sé... una última consulta antes de que Sí, cierre. ¿Qué pasa si al parámetro 3, en vez de ponerlo por referencia, lo ponemos por valor? dame un segundo. Sí. Deme un segundo porque si no después les va a ser complicado estudiarlo. Bien, vos me decías que, ¿qué pasa si yo al parámetro 3, en vez de definirlo por referencia, lo defino por valor? Exactamente. Bien, esta multiplicación se va a realizar, ¿sí? Esta multiplicación se va a realizar sin ningún problema. Sí. Pero ¿qué Ujú. creen ustedes que me va a mostrar este escribir que está acá? El del algoritmo, el del programa, porque el valor no le está retornando, o sea, en la función Exacto. no le está Es retornando el decir, valor al la programa. variable multiplicación principal va a tener este mismo valor que está acá, es decir, 0. ¿Por qué? Porque esta modificación que sufrió en su parámetro asociativo, ¿sí?, no afecta a la variable del programa principal, con lo cual esta variable acá me va a mostrar el valor 0. Y si no tuviera la línea 10, por ejemplo. Fíjense, si no tuviera la línea 10, no, no me va a mostrar nada, Porque no tendría de dónde tomar el porque no valor. tiene, claro, no tiene ningún valor que mostrar. En este caso, capaz que me muestra 0 porque el programa, digamos, le asigna un valor en particular, pero lo más lógico es que le asigna 0. Pero lo más lógico es que si no tiene valor, no me muestre un valor asignado. Esto es ¿por qué? Porque es pseudocódigo y en pseudocódigo hay ciertas cosas que son bastante flexibles. ¿Y qué son? ¿Qué significa que sea flexible? Y que el programista dice, bueno, si el programador no le ha asignado, ha declarado la variable, pero no le ha asignado ningún valor, él le asigna 0. Y está mal. ¿Sí? Porque el 0 no es no tener valor. El 0 es un valor. ¿Me explico? Pero en todos los lenguajes de programación, cuando una variable no tiene ningún valor, ¿sí?, es un valor nulo. ¿Estamos? No Y, es un valor 0. y en ese caso de que sea nulo en otro programa, por ejemplo, hacemos una multiplicación donde el nulo no es igual a 0, la Claro, multiplicación bueno, igual se hace. ahí, no, ahí tenés que empezar vos a jugar con tu lógica. Es decir, si vos vas a declarar una variable que va a contener la multiplicación de ciertas otras variables, de otra información, vos te tenés que asegurar de que antes de hacer esa multiplicación, tu variable contenedora tiene que estar inicializada con un valor que vos quieras, como por ejemplo 1. ¿Se entiende? Si es una variable que va a contener una sumatoria, esa variable debería estar inicializada en 0, por ejemplo. ¿Me explico? Pero ya es un control propio nuestro, propio tuyo, digamos, como programador, y no dejarlo al azar de la herramienta que estemos utilizando. ¿Vamos? Sí, sí. La consulta mía era, en el caso de que, por ejemplo, como decíamos, agregamos en la función de otro programa, porque en este programa usted dice que le asigna un valor que es 0, que ese 0 en realidad está mal asignado porque en realidad debería ser nulo.
en otro Sí. programa que lo toma como nulo y tengo una multiplicación, en la multiplicación, ¿nos va a dar un error o a ese nulo no lo va a tomar No, directamente? no lo va a tomar, pero no, el programa no va a hacer lo que vos crees que haga, lo que vos querés que haga. La multiplicación del lado izquierdo o del lado derecho, es decir, este parámetro sería Sí, convengamos por lo que esté ejemplo del lado parámetro derecho que uno. no tenga un valor, que en vez Sí, de tener cero que tenga nulo. exactamente. No, ahí no hay problema, Y no si, hay problema. y si Pero agregamos si por está de ejemplo, este lado, del lado izquierdo, este parámetro vos deberías inicializarlo con un valor en particular. ¿Sí? sí, Si este parámetro, digamos, va a ser el contenedor de una multiplicación compleja tuya, vos lo deberías inicializar. De tal forma que si este cálculo que está del lado derecho te arroja, qué sé yo, un nulo o te arroja un valor que vos no esperabas, al menos ya está inicializado con el valor anterior que vos querías. ¿Me entiendes? perfecto. Y lo mismo deberíamos hacer en realidad con cada una de estas variables que estén del lado derecho. Porque estas variables, vos imaginate que estas variables probablemente sean como consecuencia de otros cálculos o de información que hemos capturado por teclado por parte del usuario. ¿Sí? Bueno, ahí deberíamos tener ciertos controles de que si el usuario no me ingresó ningún valor para esta variable, obligarlo a que me ingrese aunque sea un cero. Un valor de seguridad, digamos. Exacto. ¿Me explico? Sí, sí. Pero todo depende del para qué vas a utilizar esas variables, digamos, en realidad, ¿no? Pero ahí ya hay una una línea muy delgada que nosotros como desarrolladores, como programadores, tenemos que siempre tratar de no dejar nada al azar. Todo lo tenemos que tener controlado en cierta forma, ¿sí? Porque si Sería algo como, puede... por ejemplo, si un aire acondicionado inteligente se programara según la temperatura ambiente ante un valor incierto que arroje un 24 de seguridad, digamos. Exacto, una historia así sería, exacto. Ujú. ¿Sí? O mejor dicho, en este ejemplo del aire acondicionado, yo siempre me pregunto, ay, Dios, y yo por ahí me pongo a pensar ciertas cosas y yo digo, pero ¿cómo puede ser que esté pensando estas cosas que tal vez son muy poco probables que sucedan? Pero yo siempre me imagino, particularmente en las personas grandes y ese tipo de cosas que por ahí no controlan ciertas situaciones en su entorno. Por ejemplo, si yo le doy a mi abuela, por así decirlo, el control remoto del aire acondicionado y le digo, mira, ponelo en 28, y ella no se da cuenta y tiene apretado y lo sube a 39 o a 40, por ejemplo, la temperatura del aire acondicionado. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Y se van a empezar a derretir a lo mejor los cables o el mismo aire acondicionado, tal vez. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de la programación que podríamos tener de ese control remoto o del mismo sistema del aire acondicionado, podríamos meter una variable de control allá adentro y decir, bueno, si esta variable de control supera la temperatura de 34, que se cambie a 24, por ejemplo. ¿Me entiendes? Sí, Sí, sí. Bueno, o que eso, directamente pongo el número máximo, que se pueda subir exacto, solamente o hasta que 32. pare, bueno, o que se pare, digamos, el aire acondicionado y no lograr que reviente, digamos, el aire acondicionado. ¿Entiendes? Bueno, eso tiene mucho que ver con esto que estaban preguntando recién ustedes, es decir, bueno, pero ¿qué pasa si el número si la variable no tiene ningún valor? Bueno, para evitar eso, y de acuerdo a la necesidad y al contexto que tenemos que resolver nosotros, asegurémonos de que tenga un valor inicial, ¿m? Ya sea, aunque sea un 0 o un 1, dependiendo del para qué lo vamos a utilizar. ¿M? Y no dejar que las cosas sucedan al azar, como por ejemplo mi abuelita que apretaría, digamos, la suba de temperatura hasta números incalculables o inmanejables. ¿Me entiendes? Sí, profe. Ok, bueno, ¿quieren que resolvamos el ejercicio del práctico? Estaría bueno. Bueno, Sí, el sí, sí. ejercicio 5 del práctico, ¿qué dice? Realice un programa que dado un número n ingresado por el usuario obtenga los números múltiplos de 5 entre 1 y n. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a definir entonces. Definir n como entero. Yo lo voy a hacer bastante simple, por así decirlo.
Después Profe. ustedes le encuentran las mejoras. Las mejoras como por ejemplo... Profe, ¿lo puede agrandar, por favor? Uy, perdón. Las mejoras como por ejemplo asegurarnos que n sea mayor a 0 y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ingrese un número, n. Bueno, y después, ¿qué dice? Obtener los números, obtenga los números múltiplos de 5 entre 1 y n. Perfecto. Acá yo puedo llamar tranquilamente una función que se llama múltiplos de 5 y le voy a pasar n como parámetro. ¿Sí? ¿Esto qué tengo? ¿Esto qué es? Es una función, ¿no es cierto? Es una Sí. función que le tiene que devolver al programa principal algo. De acuerdo a lo que estamos evaluando acá, aparentemente no. Solamente lo vamos a mostrar por pantalla. Es decir, es una función que va a recibir un parámetro, que en este caso yo lo voy a llamar cantidad, y bueno, va a estar fin función. Y bueno, y ahora voy a hacer, a ver si alguien me puede decir cómo era el para. Acá tengo ¿Definir o para. no? No, la estructura del para. La variable numérica, vamos a definir una variable numérica, qué sé yo, número, que va a tomar el valor inicial 1 hasta el valor inicial cantidad, ¿sí? Con paso 1. ¿Sí? Entonces, esto, con este para, lo que estoy haciendo es, bueno, acá voy a tener que definir números. No sé si me lo deja. Sí, parece que me lo deja. Números. Esto va a iterar del 1 hasta la cantidad. ¿Qué cantidad? Que es n, es el número que hemos ingresado por teclado, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que hacer ahora es preguntar, sí, ¿cómo hago para saber si el número este que yo estoy iterando es múltiplo de 5? Si no me equivoco, se hacía de esta forma, ¿no es cierto? Es Sí, pero decir, no que, entiendo por qué entro de paréntesis. ¿Está bien que o...? la división, ahora te Ah, lo explico. Entonces, fin, sí. Bien. Los paréntesis es una cuestión de orden nada más y de agrupamiento para poder ubicarnos conceptualmente y lógicamente cómo suceden las cosas. Por ejemplo, acá yo lo que estoy haciendo es iterando desde el 1 hasta n, ¿sí? La variable números. Entonces la variable números que me va a contener el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4, 5 y así sucesivamente hasta n, ¿sí? Lo que yo tengo que evaluar es si el 1, el 2, el 3, es decir, los números de cada iteración esa, son múltiplos de 5, ¿sí? ¿Es así o no? sí, Profe, en profe. la línea 13, la palabra cantidad sería lo mismo que poner n. Sí, nada más que este es el parámetro asociativo. No, en la 13. En la línea 13. Por eso, cantidad Sí. es el parámetro que está recibiendo esta función. El parámetro que está recibiendo esta función es el que hace referencia o el Ah, asociativo de n en el programa principal. listo. ¿Sí? Que le podemos llamar n, sí, le podemos llamar n, pero acuérdense, yo opto por no llamarlo de la misma forma porque si no se presta para confusión. ¿Mm? Sí. Bien, entonces, yo ahora tengo que evaluar si el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y así sucesivamente son múltiplos de 5. Para saberlo, yo lo que hago es hacer la división de ese número por 5 y ver si el resultado es 0. Si el resultado es 0, ¿qué quiere decir? Que este número, el número, Profe, está mal. ¿oh? No, perdón. Es un múltiplo de 5. ¿Mm? Hasta acá yo creo que algo andaría. ¿Qué pasa si yo ahora ingreso 10 acá? ¿Qué me debería mostrar como múltiplo de 5? ¿El 5 y el 10? El 5 y el 10. Veamos si esto es así. Bien, y ahí dice, el número 5 es múltiplo de 5, el número 10 es múltiplo de 5. ¿Sí?
Volvamos a ejecutarlo y le vamos a poner 100. Ya me animé. Bueno, y ahí me muestra todos los múltiplos de 5. Entonces ya resolví la primera función. Ya obtengo los números múltiplos de 5. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Y una consulta, por ejemplo, Sí. si esos mismos resultados los quiero hacer sin tanto escribir, o sea, que me diga los múltiplos de entre 1 y 20, o sea, los múltiplos de 5 entre 1 y el número que ingresamos, por ejemplo, Cómo 100. me gusta cuando te proponen cosas más interesantes. Yo, Vos lo que querés definir, ir concatenando todos esos números en una variable de string, por ejemplo, y después mostrarlo una sola vez al final. claro, claro, que no diga Bien, todos los... Sí, sí. Una bueno, seguidilla de valores. exacto. Vamos a crear una variable que se va a llamar todos, ¿sí? Y lo voy a definir como cadena, creo que era. Creo que es cadena acá. Sí. Ajá. Y no me acordaba el tipo de dato en pseudocódigo. Hay cosas que en los otros lenguajes no están. Bueno, entonces ya tengo el todos y ahora lo único que voy a hacer es concatenar. El todos yo lo voy a inicializar. No lo voy a inicializar con nada. Mirá, yo a le voy a asignar la misma variable todos y le voy a concatenar ahora, separado por coma, números. Y ahora sí te la compliqué. A ver si esto está bien, ¿qué me falla acá? Demasiados parámetros, dice. ¿Quién no le gusta de esto? Acá lo que estoy haciendo es concatenando. ¿Ves más? No. ¿Será la coma del paréntesis, profe? De adentro. No. Profe, una consulta. Entre números y 5, eso que está entre paréntesis, ¿es el mod? Es el mod, sí. Ah, bien. Y si pone todos y le asigna números, Concatenado. No, porque necesito ir acumulando el todos. Es decir, el primer múltiplo de 5 es 5. ¿Sí? Entonces, este todos no va a tener nada. ¿Mm? A ver si me deja... ¿Por qué no me deja concatenar? La intención mía es inicializar esta variable todo sin nada. Entonces, la primera vez... ¿A qué le llama concatenar? Es agregar, es hacer esto, mirá. Esto que yo voy a hacer acá. La intención es que me vaya agregando 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Esto Sí, es una concatenación. ¿Cómo? Que los enumere separado por coma. Exacto. Unir todos los números, que esto es una concatenación. Esto es concatenado con esto, digamos. Es unido, digamos, significa. Esto unido a esto otro. El tema es que en pseudocódigo la concatenación es con la coma. Lo que no sé es por qué... ¿No será que está uniendo string o, perdón, con cadena y números, algo así por el estilo? Puede ser, pero no debería, ¿no? Sí. ¿Ves? ¿Cómo se concatena acá? Sí. ¿Por qué no lo concatena esto? Yo hago una pregunta. Sí. ¿Los asteriscos es individual o independiente de la palabra escribir? Se colocan los asteriscos y la coma, nada más. El escribir no es necesario. Decir escribir y luego El escribir... colocarlo más. No, Claro, el porque ahí escribir es para colocamos. mostrarlo por pantalla. Ah, bien, listo. Y ¿Sí? concatenar, El escribir podemos es hacer para un mostrarlo... concatenar. Claro, acá la intención mía Ah, es ir concatenándolo todos
Ir agregando, guardándolos todos en una sola variable y después hacer esto que está acá. Escribir, ¿sí? Y ahí mostrar todos. Bien, ¿Bueno? bien, bien, bien. Esa es la intención, digamos, que Profe, tenemos. ahí encontré creo algo en Google. Creo que es con la palabra concatenar justamente. Concatenar, pero ¿qué? ¿Como función? Es decir, concatenar acá. O, A ver, o concatenar números. ¿quiere que le comparta la pantalla lo que encontré? No sé si está bien, pero lo busqué medio así nomás. O pongo a concatenar números, profe, a ver qué pasa. A ver, dame. Qué bueno que está esto. Esto en mi época, cuando aprendíamos a programar, esto era muy concatenar S1, S2, mirá, cadena. Justamente. Bueno, pero si es lo que estamos intentando hacer acá. Ah, no, perdón. Claro, ahí sería la cosa. Ah, pero una. Pero sería el todo, entonces. A ver, ¿qué fue lo que encontraste? Compartí. A ver. O tengo que dejar de compartir. Igual ahí le escribí en el comentario. A ver, es parte de la función, pero no sé si usted lo puede adaptar. Claro, es justamente lo que estoy intentando hacer, ¿ves? A new cadena, es decir, a cat le va a concatenar new cadena y se lo va a asignar a cat. Es exactamente igual a lo que yo estoy intentando hacer acá. No creo que sea, no es por ahí. ¿Qué? ¿Y esto es por los números entonces? No puedo concatenar Borre números. la línea 14, profe. No. Es como que el tipo de dato es incorrecto, dice. A no ser que tenga que convertirlo a... A ver. Uy, ¿qué dice? Dame un segundo. ¿Quién más encontró algo de concatenar? A ver. Convertir a texto. Mira vos qué fácil. Así que... No. ¿Por qué no? Porque se han quedado callados. Y es que yo Eh, no le puedo dar nos, una gust- foto. nos gusta la expectativa, Miraví. Es muy buena esa. Ahí está. Ahí está, El le falta tema... la coma. Claro, sí, bueno. Y ahora tenemos que concatenar todos. Y si no, lo puedo hacer muy simple. A todos, veo si esto me lo deja inicializar con la coma. Pero no va a ser lo más lógico por el estilo, pero bueno, no quiero... ahora tendría que concatenarlo acá mismo. A ver. Tendría que concatenar todos. Esto yo les aviso que no es culpa mía, de que se vaya a hacer tan complicado por vuestro compañero.
Y quería hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Quién era el compañero que quería Ahí hacer está. eso? A ver. Yo, profe. Discúlpeme. Facundo. No, porque esa Ay, parte la Facundo. alcancé a Bueno, ahí hacer. estuvo. Esa parte la alcancé a hacer de ejercicio, pero no sabía cómo juntar eso, hacer la concatenación. Bueno, ahí está, mirá. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Primero, usando las funciones propias, digamos, del pseudocódigo. Concatenar el número a coma. Es decir, primero hay que convertir a texto ese número. ¿Sí? Hay que convertir a texto el número ese. A eso le concateno una coma. ¿Sí? Eso lo que está haciendo acá es esto que... Esta es la ejecución anterior. Voy a poner 20. Es esto. Lo primero que está haciendo es esto. Es decir, ponerle el 5 coma. Eso es lo que estoy haciendo acá, con este concatenar que está acá adentro. ¿Ah? Poner el 5 coma. ¿De acuerdo? La Sí, sí. primera vez. Pero a ese contenido yo lo tengo que concatenar al resto, a los anteriores. ¿Para qué? Para que me lo vaya concatenando en uno solo. Es decir, 5, 10, 15, 20. ¿De acuerdo? Sí, sí. Por Perfecto, eso profe. estoy usando dos concatenar, digamos. ¿Ah? Bueno, veamos ahora, quieren que veamos la otra función. ¿Cuál era la otra función? ¿Había otra función que tiene el ejercicio o no? Sí, pero más que nada, o sea, son tres, pero la ideal sería ver la que pide que llame a otra función. Bueno, ¿cuál es la segunda función que hay que hacer? ¿Cómo se tiene que llamar? ¿Sumatoria de qué? Espera que no estoy viendo el práctico. ¿Lo tienen por ahí o no lo tienen? No lo tienen. Bueno, a ver. Los números, el promedio de los números impares y la suma de los números impares comprendido entre 1 y n. Es decir, lo primero es sumatoria impares, ¿no es cierto? Una función que me devuelva la sumatoria de los números impares. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Yo a esta función le voy a pasar, en realidad, y dice que a esa función hay que llamarla desde otra función, algo así era, Sí, llamarla desde la función de promedio, o sea que tenemos de que sacar el promedio. promedio de esa sumatoria. Perfecto, entonces, primero vamos a obtener el promedio. Vamos a hacer entonces la función promedio. La función promedio va a recibir la cantidad de números, pero yo lo voy a definir para que devuelva algo al programa principal. ¿Qué va a devolver el programa principal? Justamente el cálculo del promedio. ¿Ah? Bueno, yo lo voy a definir así, ustedes lo pueden hacer de otra forma si quieren, tranquilamente. Voy a definir este cálculo acá adentro como entero, y ahora para poder hacer el promedio, ¿sí? El promedio sería la sumatoria de todos los números impares dividido ¿qué? La cantidad de números impares, ¿o no? ¿Sí o no? No, ¿Cómo ¿cómo hago es eso? para calcular el promedio? La suma dividido la cantidad de números que se sumaron. Sería ¿Qué dividido pasó? n. En realidad no n, sino la división. Es decir, yo lo que tengo que lograr es obtener la sumatoria de los números impares y dividirlo por la cantidad de números impares comprendido entre 1 y n. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es obtener primero la sumatoria de esos números impares. ¿Mm? Para obtener esa sumatoria, para obtener la sumatoria, lo que tengo que hacer es, bueno, voy a crear una función
que sea sumatoria para obtener justamente la suma de los números impares. Bueno, esta sumatoria sí va a devolver, definir suma como entero. Y voy a definir que esa variable va a ser justamente la sumatoria. Bueno, y ahora voy a hacer el recorrido. Es decir, voy a definir números para obtener los números comprendidos entre 1 y n y que sean impares. Los números impares son aquellos cuya división dividido por 2 es 1. distinto de 0. ¿Sí o no? ¿Esos son los números impares? Sí, sí, perfecto. Sí. Bien, entonces, la suma le voy a asignar suma más número. ¿Ah? Entonces, esta variable suma me va a devolver, esta variable suma va a contener la sumatoria de todos los números impares. Bueno, acto seguido, lo que voy a hacer va a ser escribir, para ver si esto está funcionando bien, voy a mostrar por pantalla la sumatoria esa que me devuelve esa función. La sumatoria es, ahí está, bueno, esto que me devuelve, cantidad. Ahí está, bueno, vamos a ejecutarlo. Promedio, todavía, ok, escribir promedio. Bien. Esto lo ejecutamos, ingreso el número 20 y ahí me dice que estos son los números, los números múltiplos de 5 y la sumatoria es 100 de todos los impares. Es decir, que la sumatoria de los números impares comprendido entre 1 y 20 es 100. ¿Esto será verdad o no? ¿Qué números tenemos? El 1, el 3. A ver si lo hacemos más fácil, ejecutémoslo para 10. Es 25. ¿Qué tenemos? El 1, el 3, 4, el 5, 9, el 7, 16, el 9, 25. Es decir, que la sumatoria está andando bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Pero esta función ahora, además de eso, tiene que devolver un contador, que es la cantidad de los números impares que se van dando acá adentro. ¿Ah? Bueno, entonces, ese contador, cada vez que se produzca esta igualdad, tiene que ir sumándose en 1. ¿Para qué? Para obtener la cantidad de números impares. ¿De acuerdo? Para poder hacer esta división de la suma dividido la cantidad de números impares para poder sacar ese promedio. Para eso, esa sumatoria tiene que cantidad números, cantidad de impares, le voy a poner acá. Esa variable se la voy a pasar a esta función, se la voy a pasar por referencia justamente. ¿Por qué por referencia? Porque necesito que esta función, que esta variable, sea modificada acá adentro. Esta variable va a estar modificada acá adentro. Y le voy a asignar el valor de contador. ¿Para qué? Para que devuelva en ella la cantidad de números impares. Entonces, luego de eso... Profe, en el caso de que sea impares, el contador no tendría que sumarse en 2, porque el primer número va a ser impar, ¿o no? Entonces, si le sumamos 1, va a dar un número impar más 1, va a dar número par, ¿o no? No, porque ¿cómo? eso lo hace cuando es la división por 2 da distinto de 0.
Siempre va a trabajar con impares. Claro, el contador va a sumar cuando sea un número impar, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, está bien. Cuando sea un número impar. Entonces, esta función va a devolver la sumatoria, ¿sí? Va a devolver la sumatoria, pero luego de devolver la sumatoria, yo tengo que hacer la división para sacar el promedio, tengo que hacer la división con la cantidad de números impares. ¿Mm? Entonces, ese valor último que va a tener esta variable de cálculo es la que va a devolver el promedio. ¿Mm? Veamos si esto es así. Dijimos que de 10, el promedio será 5. ¿Será verdad o no? El promedio será 5 entre el 1 y el 10. ¿Cuántos impares tenemos? Dijimos el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Sí? Esa sumatoria dio 25. Dividido 5 es justamente 5. ¿Ah? Entonces, acá yo le voy a agregar esto, de que el promedio es, y ahí lo obtenemos. ¿De acuerdo? Bien. Y si quieren, acá lo que podemos hacer es escribir que la sumatoria de los números impares y es lo que me devolvió la función justamente, pero sin hacer todavía la división. ¿No? Esto si lo volvemos a ejecutar, así está ejecutando ya. Ahí está. El promedio es, ¿por qué no mostró? Ah, bueno, está bien. Bueno, acá tenemos este problema de que muestra los carteles justamente desfasados. Dice la suma es, y después muestra el promedio. No, este cartel no lo vamos a poder poner acá adentro. No lo vamos a poder poner. Bueno, ¿se entiende? No se va a entender demasiado, pero yo se los paso y traten de analizarlo con lo que ustedes habían pensado, digamos, en realidad para poder resolver ese ejercicio. ¿No? El lunes no van a hacer así los ejercicios, me imagino. Eso iba a preguntar, ¿cómo va a ser el examen? ¿Qué método? En realidad, a ver, dame un segundo que les paso esto y... Los ejercicios los pasa por Moodle, Miravile. Es por Moodle, o si no se lo paso a alguno por correo. ¿A quién era que se lo había pasado la última vez? ¿Cómo se lo pasaba la última vez? No me acuerdo. No sé, creo que... profe, Si quiere me lo puede pasar por WhatsApp y yo se lo tiro a los chicos ahí nomás rápido. Bueno, vale, ya te lo paso. Bueno, a ver, el ejercicio en la clase, en el examen, todos los exámenes van a ser de la siguiente manera. Está compuesto por 3 ejercicios, 3 o 4 ejercicios pueden llegar a ser. Más de esos no. El primer ejercicio son todos verdaderos o falsos, que incluye todo lo que es teoría de lo que hemos visto. ¿Sí? El segundo ejercicio van a tener que encontrar errores o probablemente van a tener que, de acuerdo a un enunciado, ustedes van a tener que decir cuáles son, yo les voy a dar 2 o 3 porciones de código y ustedes van a tener que decir cuál porción de código corresponde a ese enunciado. ¿De acuerdo? Es decir, yo les doy el enunciado y le doy la solución, pero les estoy dando 3 o 4 soluciones posibles. Ustedes tienen que acertar cuál es la solución que cumple con ese enunciado. En ese ejercicio. Y el último ejercicio es que van a tener que programar. El programa seguramente va a ser con este contexto, no con este, digamos, donde tienen que llamar una función, es decir, desde una misma función tienen que llamar a otra función, como en este ejercicio. No va a ser así.
pero sí va a ser de este estilo, de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, van a tener que cargar información en el programa principal, llamar a una función. Esa función seguramente esos parámetros los puede recibir por valor o por referencia, con lo cual al programa principal la función puede devolverle un valor o puede devolverle más de un valor, y acto seguido a lo mejor tienen que llamar a otra función también para hacer algún otro cálculo. Es decir, va a ser similar a lo que hemos visto en clase, en definitiva. ¿De acuerdo? Profe, ¿y si lo hace fácil? No son tan difíciles. Lo más complicado, y ustedes ya tienen experiencia, si no me equivoco, lo más complicado es del mes que viene en adelante, donde se empiezan a complicar las cosas. Profe, ¿cuánto tiempo para la prueba? 2 horas. Bueno. En 2 horas lo han resuelto, ¿eh? Profe, le quería decir una cosa. Sí. Tenga en cuenta que los que tienen experiencia son 4 o 5. Todos los demás no somos del rubro. Son mortales, digamos, somos todos mortales. Somos en realidad mortales. el ejercicio, el examen, y yo les voy a ser sincero con esto, el examen es para ustedes, digamos, ¿sí? Es decir, con el nivel que ustedes tienen en esta instancia. ¿Ah? A no ser de que han habido cosas que en esta instancia todavía ya no la han resuelto y no me la han planteado para intentar resolverla. Que eso es lo que puede llegar a pasar también. Es decir, todavía están teniendo muchísimas dudas con esto de funciones, con las distintas alternativas y todo eso. Si ustedes consideran necesario de que tomar el examen el próximo lunes es muy apresurado, no importa, lo podemos pasar, lo podemos tomar si quieren. ¿Ustedes el día jueves cursan o no? No. Bueno. Sí, cursamos los jueves. Sí, los jueves sí cursamos, cableado. Tenemos cableado. Pero este jueves no, porque es feriado. No, claro, porque es feriado. No, lógico. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Para el examen lo puedo pasar para el otro lunes, si les parece. ¿Sí? Y tenemos más tiempo de repasar. Si quieren, el próximo lunes podemos volver a repasar con algún otro ejercicio por ahí planteado. ¿Sí? Sí, estaría bueno porque este fin fin de largo nos podemos poner un poquito más a tono. Bueno. Claro, podríamos estudiar este fin de y sacarnos la Pero duda. lo importante sería que el próximo lunes vengan con las dudas claras, ¿sí? De tal forma que cuando yo les pregunte qué dudas tienen, ustedes me puedan plantear las dudas, ¿sí? Y no se guarden las dudas para el examen, porque ahí sí, por más fácil que sea el examen, no lo van a poder resolver, ¿de acuerdo? El examen está pensado para el nivel de ustedes, es decir, del 90 y pico % de los alumnos. Los 3, 2 o 4 que tienen algún tipo de conocimiento, pueden empezar a cumplir el otro rol. ¿Qué rol? El de pasarles el ejercicio, el de resolverles ciertos problemas que ustedes durante el examen o durante la ejecución del práctico, durante la resolución del práctico, también se les está complicando y ellos se lo resuelven. Y yo les aconsejo que no abusen de esa situación porque tarde o temprano se les va a complicar. Tarde o temprano se les va a complicar muchísimo y esos chicos, esos 3 o 4 que son los que saben, lamentablemente no los van a poder ayudar. El año pasado, el anteaño pasado y los años anteriores han habido un montón de casos, más aún el año pasado, de chicos que vinieron aprobando de una forma o de otra y resulta que llegaron a agosto, septiembre, octubre y ni obteniendo ayuda pudieron completar la materia. Y son chicos que hoy tienen algún tipo, digamos, de inconveniente aún para comprender ciertos conceptos de la materia. Incluso hay algunos que han abandonado. Así que no traten de no abusar y de utilizar las clases para poder sacarse todas esas dudas. ¿De acuerdo? Y los ejercicios, los exámenes y las clases están pensados para el 90 y pico % de los alumnos que son los que no tienen conocimiento de programación. Perfecto. Okay. Estamos. Bien. Ok, entonces, en definitiva, el lunes nos encontramos a las 9, de vuelta, por acá, pero ya con las dudas claras que tengan, ¿sí?
Y si quieren que veamos algún ejercicio, ustedes me dicen, bueno, profe, a ver, podemos ver este ejercicio, lo podemos repasar y me empiezan a hacer las preguntas que ustedes hayan pensado sobre ese ejercicio. ¿Ah? Y el examen lo tomamos dentro de 15 días. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Estamos? Ok. Bueno, Bueno, buen fin de chicos. Gracias, nos vemos, profe. Hasta luego. igualmente. Igualmente, hasta luego. Yo, profe, nos vemos.